Santander es una tierra de artistas con reconocimiento regional y nacional. Entre los escritores encontramos nombres de muchos paisanos que han logrado conquistar la atención y el gusto por la lectura de aficionados en todo el mundo. Hoy, sin testigos, me reúno con Nérgida Quintero Burbano, escritora bucaramangesa y quien tiene una obra interesante por conocer. Nérgida Quintero Burbano. ¿De dónde viene el nombre de Nérgida? Es una historia rara, complicada, así como que papá quería que los nombres de sus hijos no fueran nombres repetidos de las abuelas, quería que fueran nombres únicos. Los nombres de nosotros somos 10 hijos, todos tenemos un solo nombre y lo que él quería era que fueran nombres únicos, que no se repitieran en ninguna parte. Pero entonces, ¿creación intelectual de tu padre? No es creación. Él escuchó, este nombre existe, y yo lo vi una vez en un libro de los santos, imagínense, pero no lo volví a ver. Y porque mi hermana se llama Denis, otra hermana se llama Gisela, otra hermana se llama Lutgarda, otra hermana se llama Alda, o sea, son nombres como de cuentos de por allá del oriente, no sé. ¿Y la familia de Nérgida, en qué hogar nace en Bucaramanga? ¿Cómo está compuesto? ¿Por qué eres bumanguesa? Sí, yo nací aquí en Bucaramanga, nací en la carrera 28 con 56, ahí, en la casa. Mi papá es sargento retirado del ejército, o sea, hizo su carrera y se pensionó del ejército. Y estaba, al salir, se casa con mamá y se vienen a vivir aquí a Bucaramanga. Entonces nacemos, la mayoría de los hijos, todos santanderianos, menos la mayor que ya sí alcanzó a llegar en Bogotá. Pero somos una familia netamente santanderiana, pero mamá es rola, mamá es de Bogotá. Una niña vermona, rubia ella, blanca, pequeñita, sí, pero muy linda, muy sumisa para en esa época era así. ¿Sí? Bueno, y en este hogar conformado por tus padres, ya acentuado aquí en Bucaramanga, pues los hijos igualmente comienzan a formarse aquí. En tu caso, has hecho acá toda tu formación académica, ingeniera de mercados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Sí, señor, la primera promoción de esa carrera. ¿Y cómo es que una ingeniera de mercados termina de escritora? Bueno, todo lo que uno aprende es válido. La carrera de ingeniera de mercados, yo cuando empecé a hacerla, ya trabajaba en Telecom en esa época. Y mi interés era, como siempre, terminar una carrera que había iniciado antes de casarme y ya no pude continuar, entonces la inicié otra y terminé la carrera de ingeniera de mercados. En esa época salimos de Telecom y entré a la electrificadora de Santander, a la ESA. Allá termino y me pensiono, después de trabajar allá por 17 años. ¿En la electrificadora de Santander? Antes de pasar a Empresas Públicas de Medellín. No, en ese momento, en los últimos años, ya se convirtió en esa EPM. ¿Sí? Allí terminó y me pensioné en el 2015. ¿Y la vida personal de Nérgida, de su vida familiar, casada, soltera? Casada, con 2 hijas, con nietas, con nietos, que eso llegaron hace poquito. En todo caso, pues una vida de trabajo, de estudio, pero ya cuando uno termina su carrera, su parte profesional, laboral, le queda uno tiempo para pensar, para leer, para hacer. Sin embargo, durante toda la época yo leía mucho, sobre todo la parte de literatura universal. Me encantaba Dostoyevski, todos los grandes escritores, y yo devoraba esos libros, me encantaba, hasta que me quedé sin ojos. ¿Y qué te inspira en ellos? La forma en que describen a los personajes, la forma en que los ven por dentro, en que te describen la parte psicológica, por ejemplo, Dostoyevski, todo lo que dice,
oh, yo quisiera poder hacer una cosa de esas, porque es infinito, o sea, es una cosa maravillosa lo que él describe. No sé si qué es lo que tenía, pero en todo caso él describía muy bien las etapas de un personaje. Eso me parece muy, muy chévere. Otros escritores durante mucho tiempo lo que hacían era describir los paisajes, describir en dónde estaban ubicados, los detalles. Pero últimamente ya no se necesita, por ejemplo, tanta descripción de paisajes y esto, porque ya usted con Google Earth puede llegar a donde quiera mirar. Entonces hay que cambiar, hay que ponerse a mirar qué es lo que llama la atención en el lector de ahora. ¿Y en qué momento de la vida de una ingeniera de mercados vinculada a Telecom, vinculada a la electrificadora de Santander, ve que su vena por la escritura puede también explorarla? Bueno, es que resulta que cuando estábamos niñas, mi papá nos lleva a vivir al campo. Yo tenía 5 años y nos lleva para Onzaga. Allá en Onzaga, que es la tierra de papá, estuvimos viviendo durante 5 años. Entonces yo desde los 5 hasta los 10 años estuve viviendo allá en las montañas de Colombia, ¿cómo se llama? En la montaña de Onzaga. Para mí eso fue una delicia, porque yo tenía 5 años, 6, 7, pero es un despertar maravilloso a la tierra, las vacas, las gallinas, los pollitos, los huevos, todo lo que uno ve, el trapiche, la molienda. El fique, cómo lo sacaban, cómo hacían, qué hacían con el fique, cómo trabajaban todo eso. Y para mí eso era una cosa nueva que me despertó todos los sentidos. Mejor yo parecía una cocorota por allá mirando todo lo que había. Me quedaba en el trapiche viendo a ver cómo era que molían allá el juguito de la caña, las pailas, cómo salía la panela, todo eso. Es cosa tan rara. Cuando ya regresamos a Bucaramanga, eso se acabó. Eso, y allá se quedó, y yo quedé siempre pensando en que allá se habían quedado los perros, las gallinas, todo. Y ¿qué pasó con eso? Entonces, yo vivía ese mundo cuando estaba por ahí pensando yo qué pasaría con el caballo, qué pasaría con el perro, el filpo que se quedó allá. O sea, mi imaginación volvía a ir allá. Entonces, cuando a medida que pasaba el tiempo, yo iba como recogiendo más información. Y ya cuando dije, yo voy a escribir un libro, en un momento dado dije, voy a escribir un libro sobre eso. Mi libro era escribir sobre la tierra, sobre todos los procesos que hay allá en el campo, sobre cómo se recoge la fruta, todo eso. Pero con la mirada de niña, con la mirada de una niña que pues un banco de recuerdos que estaban ahí. Los recuerdos son de la niña. Pero cuando empiezan a faltarme como piecitas ese le decía, mamá, ¿qué pasó con fulano de tal? ¿O qué pasó con tal cosa? ¿O qué pasó con tal caballo? ¿O qué pasó con esto? Entonces, mamá me contaba. Eso era así, así, así. La mirada de ella es diferente. La mirada de ella es de una mujer que sufrió mucho en el campo. Es de una mujer que trataba de que sus hijos estudiaran y allá no había escuela, que trataba de que sus hijos no estuvieran enfermos, allá no había centros de salud, allá se murió un bebé recién nacido, de ella, una hermanita nuestra. O sea, la mirada de ella es diferente a la mirada mía. Entonces el libro se me va transformando entre las manos. O sea, ya no tengo ese cuento lindo que contar, sino que se me van añadiendo episodios diferentes ya de la realidad del campo. Elementos trágicos. Elementos diferentes, muy reales. Lo mío era un cuento de hadas, lo de mi mamá era la realidad. Entonces yo voy acomodando todo eso, la memoria de ella, la memoria mía, y tú sabes que la memoria de la gente así haya vivido en el mismo momento, en el mismo sitio, la misma situación, tu mirada es diferente a la mirada de la otra persona. Entonces yo acomodo. ¿Y qué edad tenías en ese momento? Yo tenía 5 años, de 5 a 10 años. Y cuando ya empecé a armar el libro, yo tenía, ya había salido pensionada. Con la suerte que mi mamá todavía estaba viva. Ya después de que termino de escribir ese libro, aún la podrías consultar. Exactamente, donde no le consulte, había quedado la información de ella, no la había obtenido yo. ¿Y esa primera obra cómo se llama? Despertar en las montañas de Colombia, Onzaga Santander, que es el primer libro que lo tengo escrito. Mentalmente lo tenía así como ya palabreado así en mi cabeza, pero ya cuando lo termino, pero no había dónde publicarlo, qué hacer con él.
¿sí? Ya en el 2022 entonces encuentro la forma de yo misma hacer la edición y poderlo subir a una plataforma. Entonces dije, aquí es. Bueno, entonces ya con ese primer libro, Con ese Despertar primer en las libro. montañas, se puede decir que Nérgida Quintero es una escritora contemporánea en Santander. Lo que yo escribo es vivencias, es las vivencias, o sea, no he llegado todavía a la parte de ficción tan elaborada que da, por ejemplo, una novela preparada. No, yo estoy escribiendo, todavía tengo material para escribir las vivencias que han pasado por mi vida. Y eso da también el hecho de que los libros ahora no deben ser tan extensos porque a la gente no le gusta leer tanto. Y retomemos pues dentro de la elaboración de ese primer libro, ¿cómo lo planeaste? ¿Cómo fue necesario investigar, consultar? Sí, mis recuerdos eran algo que estaba ahí y eso fue fácil ponerlo, pero había que situarlo en un tiempo, en un lugar y de alguna manera en donde yo estaba, donde quería, donde lo recordaba, pero eso no. Tuve que investigar los nombres de todos mi familia, de mis familiares. Llegué hasta la que tatarabuelos, tetrabuelos, una cosa así, porque fui a investigar allá qué pasaba con mi familia. Resulté investigando mi árbol genealógico y encontré muchísimos, hasta 1800 y pico así. No me quedó más tiempo porque es que eso era robadizo el tiempo, así como a unos viajes que había que hacer allá a Unzaga para mirar, porque eso está en las casa rural de Unzaga. Entonces uno saca de allá la información. Yo tengo toda esa información ya guardada. Partidas de bautismo, actas de matrimonio. Todo eso. Partidas de bautismo, ya no había certificados de nacimiento, registro civil de nada, o sea, todo era, y así era que se registraba, los matrimonios y los nacimientos y todo eso. Entonces, ahí encuentro yo la historia y puedo hilvanar más o menos cómo va el desarrollo de la familia. Entonces yo lo hago hasta llegar al momento que nos devolvemos a Bucaramanga por el estudio de nosotros, por el estudio de los chicos, que mi mamá en Bogotá, ella era bachiller, ella era bachiller comercial, o sea, ella era secretaria en el batallón cuando se conoció con mi papá. Entonces ella quería que sus hijos estudiaran, ella no quería que nosotros nos estudiáramos, viviéramos en el campo, ella anhelaba que nosotros estudiáramos y esa era la lucha con papá, que papá sí quería quedarse en el campo. Entonces ya en la última página fue cuando se decide y mi mamá terminó con nosotros en Bucaramanga nuevamente. Y una vez cuando le pones punto final a este primer libro, y bueno, ahora voy a imprimirlo, a darle cuerpo ya, ¿con qué te encuentras? ¿Es fácil ser escritor y buscar quién se interese por tu obra? No. ¿Cómo viviste esa parte? No es fácil y es costoso, o sea, entregárselo a un editor, eso yo no encontré. Me metí en un concurso, pero tampoco no pasó nada. Dije, bueno, ahí quedamos. Pero en el 2022, después de ya la pandemia, yo encontré la forma, encontré una forma de subir el libro, lo que tenía, a Amazon, a la plataforma, y poderlo lanzar desde ahí. Y nos unimos a un grupo de gente que estaba haciendo lo mismo, que estaba revisando eso, y pudimos lanzarlo y entre todos, cada uno con su librito, y hacer los lanzamientos. Entonces, uno aprende a hacer eso y ya no se le olvida, o sea, eso ya es un aprendizaje valiosísimo. Cuando tú tienes eso ya, es una herramienta muy grande y ya puedes seguir con otro libro. Entonces ya no daba ese pesar o esa pereza de escribir para tener el libro ahí guardado, porque ya sabía uno para dónde iba, para qué y para quién. Y cuando estás en la elaboración de un libro, estás escribiendo, estás armando esa historia, ¿piensas en a quién va a llegar o sencillamente son ideas que van saliendo y vas plasmando? Sí, pues surgen muchas ideas, pero cuando uno define para el público al que va a llegar, entonces ya sabe por dónde tiene que ir, sabe el enfoque que tiene que darle al libro. Mis libros son de general, como familiar, algo así, entonces por ahí se van.
Entonces ya sabe uno como para dónde van, qué palabras decir, que hay que explicarlos de una manera que la gente entienda las cosas que uno vivió, porque son vivencias la mayoría de lo que se escribe. Bueno, en tan solo 3 años, ha tenido una explosión en inspiración en la literatura. Despertar en las montañas de Colombia, que es tu primera obra de 2022, 60 años de vida artística del maestro Pedro Martín Silva y el trío Los Zafiros, que hasta ahora me entero que hay un libro dedicado a ese magnífico grupo reconocido en todo nuestro departamento. Abusada por años, alertas y señales del flagelo actual de la humanidad. Este es de 2023. Esquizofrenia, viviendo en diferentes realidades, es de 2024. Pues son temas muy variados, o sea, y todos dependen del recuerdo y de la memoria de Energía Quintero. Y ese último, que es Reencuentro de Amigas y Amigas del Colegio. Reencuentro de Amigas del Colegio. Curiosamente, todos, este es el último libro, pero da la casualidad de que retoma desde el momento en que llegamos a Bucaramanga. Retoma a la niña que quedó ahí y se va al colegio a estudiar, y después termina en el colegio con estas otras niñas, y ahí empieza el libro. Entonces, todos los libros están hilvanados. El segundo libro, que es el del maestro Pedro Silva Quintero, él es primo mío. Entonces, pues tiene la vena familiar. Él me ayuda a investigar el libro para el primer libro. O sea, él tiene la memoria más de esa época, que yo no la tenía. Yo no tenía el conocimiento siquiera de esa época, y él sí lo tiene. No, así pasó esto y acá, allá. Entonces, esas memorias que él tiene, yo las tomo. Pero cuando voy a escribir, dije, no, primito, usted merece un libro aparte, porque su historia tiene muchísimo valor artístico. Sí. Él es un maestro de la música, venga, entonces hagamos su biografía de una vez y tomemos todo eso. Entonces ahí en el libro de él están todas sus canciones, y tenemos, por medio de los códigos QR, tú puedes tomar las canciones y salen ahí los videos. Sí, son más de 28 códigos QR que salen en ese libro. Entonces, ese libro es un libro musical. Bueno, y el otro título que me llama la atención dentro del compendio de tu obra, Abusada por años. Aquí uno por el título creeré que es algo trágico dentro de la familia. ¿Fue así? Es así, fue así. Y soy yo misma. O sea, donde la niña que está en el campo, la niña que estudia, que está al casarse, se encuentra con un personaje. Papá era una persona del ejército, entonces nosotros fuimos criadas con disciplina, con un régimen militar. Entonces uno es obediente, ¿sí? Y es como más bien sumiso a las órdenes que da el papá, porque el papá sabe uno que manda bien y además nos quiere mucho. Eres un excelente padre. Pero al casarnos, entonces uno cree que la otra persona también, así como es de fuerte, entonces dice uno, no, estoy bien. Y resulta que eso es un temperamento diferente y es una persona que quiere hacer daño. Entonces yo termino metida en una relación absolutamente... Ahora dicen narcisista, en esa época no se llamaba así, eso era un abuso continuo. Eso fue de golpe, de maltrato psicológico, pero en esa época no había la ley que prohibiera eso. Esa ley, yo estaba casada desde el 2080 al 94 más o menos fue eso, y que ya me separé, pero en esa no existían leyes para eso. Y yo le iba a contar a alguien y decía, eso deja así, mijita, eso así es el matrimonio, eso es así. Yo volví a mi casa y mis hermanas me decían, bueno, váyase para su casa, usted ya está casada. Y yo no podía salir de esa relación. Si no es porque él mismo se retira, de alguna manera se va a hacer su vida por allá en otro lado, no sé dónde hubiera terminado esa relación. Que absolutamente abusadora. En este momento, en el 2008 sale la ley, creo, es la ley que protege los derechos de la mujer y habla específicamente de los abusos, ¿sí? Y está la resolución donde dice, esto es abuso, esto y esto. Yo miraba la resolución y decía, ay, pero a mí me lo hicieron todos, solo faltó la última, la muerte. Pero fue
patrimonial, psicológico, físico, son 5, una cosa así. Yo los tenía todos los abusos estaban ahí, pero no había cómo decirle a nadie. Una vez fui a una comisaría y me dijeron, eso en 2 días ustedes están otra vez juntos, ¿para qué le tomo la declaración? No me tomaron declaración. El señor, el policía o el agente que estaba ahí. A pesar de la ley siguen presentando ese tipo de situaciones. Si a uno y con la ley ahí encima y con ya habiendo hecho las normas para poder hacer efectiva la ley, se presentan casos y se están presentando. Y esto nace a partir, esto no es un caso aislado ni son casos, miren, la tercera parte de las mujeres en el mundo son abusadas, tienen algún tipo de abuso. El mundo tiene 8.000 millones de habitantes. Las mujeres somos la mitad, 4.000 millones. Y de esos 4.000 millones, ponga usted así, 4.000 millones de mujeres, una tercera parte, o sea, este dedito con esto, la mitad así, son abusados. O sea, es muchísimos millones de mujeres las que sufren de abuso. ¿Y por quién? Ese tipo de abuso solamente se sufre por un solo hombre, casi siempre por uno solo, que es su compañero, la persona que está al ladito. Entonces, esto ha causado más desgracias que tantas guerras que han pasado, porque son más de 300 millones de habitantes los que están metidos en ese problema. Pero está tan normalizado que nadie le da cuenta. Lo hemos puesto, no hablamos de él, no decimos nada, porque no nos pasa todos los días ni se mueren todos los días al tiempo, y porque además se calla, se tapa. Entonces eso no se publica y no se dice y calla, y eso, ay, qué vergüenza. Entonces a uno le da pena y el otro también le da pena que cuenten y que en la familia pasó eso. Claro. Y ahí está. Eso no se soluciona o no se ha solucionado. Lo más grave no es lo que le pasa a la mujer, esa puede hasta morir, listo. Lo más grave es que se está atacando al núcleo de la sociedad, que es la familia. Porque donde está sucediendo eso y hay niños, entonces es la familia la que está sufriendo. Se separan. El uno coge por su lado, la otra también por su lado, lo que sea, pero quedan los chiquitos ahí en la mitad. Y si han visto y si han estado en medio de esa situación, ellos quedan marcados indeleblemente. Y si no ha habido procesos de psicología, de psiquiatría, de curación, de sanación mental, para ellos, ni para la mujer, ni para ese hombre, todos seguimos en las mismas. Y eso continúa. Y muchas veces esos niños abusados, esos niños que sufrieron el abuso en la mamá, o son abusadores o vuelven a ser los sumisos de otra relación, porque quedan dañados. Y hay niños de esos que no se recuperan y no tienen familias estables. Y hay hombres que tienen un rencor por dentro que van y le hacen a otra mujer lo que le vieron hacer a la mamá. Y hay otros que se vuelven en contra de todo, o sea, se suicidan. O sea, es un problema grave que nosotros no lo hemos detectado. ¿Y en ese caso el libro sería una denuncia entonces? Esa es otra denuncia. Esa es una denuncia. Hablemos de Reencuentro de Amigas del Colegio, de la Inocencia a la Madurez, que es tu última obra, lo que te tiene de visita a Bucaramanga en estos días. En estos momentos, sí, señor. Sí. ¿De qué trata la obra de Reencuentro de Amigas del Colegio? Bueno, nosotros estudiamos en un colegio, o sea, yo estaba en un colegio estudiando, en el Colegio Santa María Goretti, éramos niñas de extracción humilde, o sea, veníamos de las casas ninguna tenía apellidos o pagábamos, ni siquiera pagábamos matrícula. Es una cosa de un colegio público, pero llevado por monjas. Entonces allá había disciplina, había organización, habían valores, había gente que nos estaba formando, ¿sí? Entonces, para mí fue un colegio normalito para donde yo venía, que era de un colegio de formación militar, entonces de una escuela, en mi casa de formación militar. Entonces para mí no fue difícil y casi la mayoría de las niñas estábamos muy bien, o sea, nosotros no éramos rebeldes ni nada, todas atendíamos. Las hermanitas nos mantenían así como bien ubicadas, rezábamos por las mañanitas y al salón a estudiar y normal, o sea, no había tanta picardía ni tanta cosa, éramos más bien tímidas todas, las pequeñas escarabuzas que se hacían, éramos muy obedientes, todas las niñas. ¿Y esas historias están contenidas en esta obra?
Todas las historias están contenidas en las que se pudieron sacar. ¿Con nombres propios? Con nombres propios están ahí porque las niñas están ahí. Resulta que nos reunimos al encontrarnos. Nosotros nos encontramos como en el 2017, yo ya estaba pensionada, otras están también pensionadas, y entonces yo en el 2022, que saco mi primer libro, se los muestro a ellas. Y entonces después saco el siguiente y después otro. Entonces me dicen, bueno, ¿nosotras cuándo? ¿Cuándo va a ser el libro de nosotras? Yo, ¿quieren libro? Sí, queremos libro. Entonces resultamos, ese fue el inicio de ese libro, o sea, esa fue la motivación. Nosotros queremos también aparecer en un libro. ¿Cuándo va a ser el libro para nosotros? Listo, entonces se hizo, eso es una recopilación de las vivencias de cada una, de esas vivencias de después, cuando nos encontramos, ¿qué ha pasado con la vida de cada una? ¿Cómo nos encontramos? Entonces, tú miras cuando nos encontramos la primera vez, todas nos mirábamos y, ay, fulanita, sutanita. ¿Por qué? Porque la sonrisa y la mirada de esas abuelitas que uno veía ahí eran las mismas de las niñas que estábamos allá en el colegio. Entonces, cafitas, arruguitas, y pelo canoso, chao, ahí estaban las niñas. O sea, uno sigue siendo el mismo, la misma persona. Simplemente el aspecto exterior cambia, pero por dentro somos los mismos, o sea, con los mismos sueños, con las mismas alegrías, los mismos chistes bobos o buenos, pero es la misma chispa interior está ahí. Tú no cambias tanto como para no reconocerte. Algo hay en ti que es la misma persona. Si no reacciona igual a como eso, es como raro, como que no es. Yo no la recuerdo. Yo no recuerdo a tal persona. Eso fue porque no convivió tal vez mucho con esa persona, porque no la recuerda. Pero cuando uno pasó tantos días y tantos años al lado de esa persona y uno sabía cómo se sentaba y uno sabía si atendía, si era aplicada, desaplicada, si se subía las medias, cómo hacía para cuando estaba nerviosa, que le sobaban las manos o algo, uno dice, esa es la persona, porque es lo mismo. Yo no sé en qué consiste eso. Es que la fuerza interior, la parte interior está ahí. El cuerito se va arrugando, se engorda, lo que sea, pero la esencia de la persona está ahí. Y los recuerdos, que es lo más curioso, situaciones que nosotros teníamos en el colegio, unas las recuerdan, otras no. Yo no recordaba muchas cosas. A medida que íbamos hablando del libro, entonces, entre todas ya volvimos a formar esos años, o sea, y hay unas que no nos acordamos de ciertas cosas, otras lo viven diferente, o sea, cada una vive diferente, el mismo episodio lo recuerda de una manera, ¿sí? Pero después de que lo lees ya sabes que ahí lo vas a recordar mejor. ¿Y cómo ven las amigas del colegio de esa época, a Nerida Quintero y a la escritora? ¿Cómo ha sido esa evolución de la niña en el salón, la compañera de clases, a hoy la escritora? Pues resulta que igual, o sea, dicen, no, usted sigue siendo igual, o sea, sigue siendo igual porque es una persona que entiende las cosas. Y anoche precisamente me decían, es una niña aplicada, y repetía varias veces, una niña muy aplicada, y yo decía, sí, yo estudiaba mucho, ¿sí? Pero había una niña que me ganaba a mí en notas, y que después es cum laude en la UIS, y nunca la pudimos superar. ¿Cómo hacía esa niña para hacer eso? Como mujer ya también siguió estudiando, o sea, la persona no cambia, o sea, es el mismo, una que era muy coqueta, por lo menos una niña que se la pasaba mirando por las ventanas y la monja la regañaba, y siguió siendo la misma, o sea, yo sigo siendo así, o sea, muy coqueta, muy efusiva y sí, la gente es así. Es decir, que esa reunión de anoche, de ayer jueves, cuando se reunieron otra vez las amigas de la promoción 78 del Santa María Goretti, sí, dio pie para la segunda parte del reencuentro de amigas. O sea, hay muchas cosas que unas no contaron. Yo por lo menos en este libro no cuento mi experiencia terrible, trágica, porque esa ya la había contado en un libro anterior. Entonces yo decía, yo no puedo repetir eso en este libro, ahí no está. Si quieren saber de ese episodio, toca ver Abusada por años para poder conocer, y verdad, porque yo doy consejos ahí, cómo salir de esa parte narcisista, cómo llegar a sanar también, y al amor. Pero cada uno tiene su historia. Otra dijo, a mí me faltó
me faltó libro, o sea, me faltaba decirle, dije, tú puedes escribir, tienes muy buenas ideas, o sea, tú sabes hacerlo. Entonces quedamos en que vamos a formar como un grupo para escribir, no solamente para que lean, no, ustedes también tienen que escribir. Todos nosotros podemos ser escritores. Y con esa premisa que me das, casi que es la siguiente pregunta que tenía pensada es, ¿el escritor nace o se hace? A veces nos dispersamos, a veces nos bloqueamos, pero el enfoque hay que darlo. O sea, hay una parte donde dice yo quiero escribir, pero no sabes por dónde. Hay que buscar ese el enfoque que hay que darle a lo que uno quiere escribir, ¿sí? Y una compañera me dice, yo no soy capaz. Entonces me puse a hacerle las preguntas y entonces ya con las preguntas ella pudo enfocar la historia que quería contar, ¿sí? A veces es que no entendemos cómo, este libro me costó trabajo por eso, yo no sabía si quería estar metida en el libro o si contarlo en tercera persona. Y se me hizo difícil escribirlo porque yo no era capaz de contar ese cuento como si yo no estuviera ahí. Cuando yo dije, no, yo me voy a meter de lleno en el libro, se me facilitó hacerlo. Porque ya estando yo ahí, yo decía, yo sé qué fue lo que pasó y sé cómo contarlo. Y todas ellas están hablando también en primera persona. Yo fui. Entonces, es un libro, es gracioso, es de anécdotas, es de mucha resiliencia para muchas niñas que pasaron también cosas bravas que nosotros no sabíamos. O sea, hay niñas que sufrían cosas que uno no se entera. Pero ellas ahora lo están contando. Nosotros no supimos, ¿sí? Sí, que viene para Energía, ya una vez presentado el libro acá en Bucaramanga, para Energía la escritora, que viene a partir de mañana, va a seguir continuar con la promoción del libro, va a ser invitada a algún evento. Sí, tengo unos compromisos en España, voy a viajar próximamente, entonces en los próximos meses estaré en España y mirar a ver qué se puede hacer, porque yo he estado en Italia también, es unos paisajes tan hermosos, y no solamente los paisajes, es la construcción que hay allá, la historia que hay allá, interesantísima. Y si uno ve cómo hicieron tantas obras literarias en unos espacios tan pequeñitos, dice uno, aquí que hay tanto que contar, ¿por qué no hemos contado nada? Y en Santander tanto que hay, ¿por qué no hemos dicho nada? Y cuando me fui a vivir a Montería, entonces decía yo, pero es que aquí está Gabriel García Márquez. Él no inventó nada. Él contó lo que veía, lo que vivía, lo que sentía, lo que pasaba, porque allá está el árbol de mango, allá la gente se sienta allí. Allá están las casas en paja, el piso en tierra. Entonces, eso no es invento, eso es de verdad. Todo lo que pasó, o sea, dice uno, pero es que escribir un libro es contar lo que se ve, lo que se siente, las vivencias, y ahí de esa manera se escribe el libro. Entonces no es inventar, eso no hay que hacer mucha invención, es decir lo que uno está pasando, lo que vivió fulanito, lo que vivió Susana, lo que yo viví, ponerlo, escribirlo, hacerlo que se convierta en una parte física. Preguntarle a una persona que ya vivió algo, venga, cuénteme cómo fue el asunto, y yo voy escribiendo. No dejar que las memorias de los abuelos se pierdan, porque se pierden mucha de la historia que nosotros quisiéramos contar. Ya no están, ya no se pudo, y se pierde esa memoria. Santander tiene mucha memoria perdida porque no se ha hecho el esfuerzo de escribir, de contar. Hay que contar. Y aquí hay muchísima historia, no de la violencia, de las vivencias, que también son violencias sin haber armas. Sin tener las armas también son violencia de olvido, son parte como que nadie tuvo la culpa o todos tuvimos la culpa, pero es una violencia interna, y la gente a veces dice, eso no pasa nada, pero sí pasa. Pero si tú la cuentas, entonces la gente dice, mire lo que estaba pasando allá. O sea, nosotros tenemos que escribir más, todos podemos ser escritores. Y dentro de tu experiencia como escritora, publicar tu primera obra en una plataforma como Amazon, la siguiente, todas allí, ¿cómo sientes que el lector ha recibido tu obra? A ver, como las obras se publican en Amazon, y a Amazon hay que ir para comprarlas, porque el lanzamiento de una obra de estas puesto en Amazon vale $1. O sea, no vale nada. Pero la gente aquí
le da miedo utilizar las tarjetas para las compras. Ese es el gran obstáculo. el obstáculo que hay para que la gente ingrese a las plataformas. El miedo a utilizar las herramientas. Pero yo digo, no, en algún momento tendrá que llegar, porque para comprar pizzas sí lo hacen, para comprar comida, para comprar otras cosas, sí se meten. El arte, el libro, todo eso también se puede. O sea, es con su tarjeta a $1 cuando es en lanzamiento, se sacan los libros en Kindle, o sea, virtuales para leer en el celular. Ahora los estamos sacando, todos mis libros están en Amazon y ya están el libro Kindle, el libro en pasta blanda, que es ese, y en audiolibro. Entonces uno entra a Amazon y allá le dicen las instrucciones cómo hacer para pagar, y usted escoge qué libro quiere y cómo lo quiere. Es un mercado muy bonito que está allá, pero no hay publicidad para él, no hay como la gente o sea, falta más. El colombiano sobre todo, el europeo lee mucho y el europeo rapidito saca, eso es rápido que sacan y compran libros. Ellos se leen muchos libros en un mes, mínimo 2 libros se están leyendo por mes. Nosotros no estamos haciendo eso, y menos los que están en plataforma. ¿Y cuál sería la recomendación de una escritora frente a un posible lector, de motivarlo que acuda a la escritura, a la lectura? A la lectura, yo les digo a ellos, mire, entren a amazon.com, ahí en el Google, y escriban mi nombre, si quiero que vean mis libros, escriban mi nombre, Nérgida Quintero Urbano, ahí es donde está la lupa, dele clic y ahí aparecen todos mis libros. Y ahí siguen las instrucciones y compran el libro que quiere. Es como ir al mercado, usted compra ahí el libro que quiera. Sigue las instrucciones de Amazon, ya, eso es todo. Simplemente que no lo estamos haciendo, no estamos divulgando eso, y parece que fuera más difícil, y es muy fácil. Nérgida, te agradezco de verdad estos minutos por esta cita, mucho que hablar contigo. Ay, tan bello, ¿no? Que abierto un espacio en tu agenda para poder atendernos, y la verdad que de verdad, muchas gracias. A ti muchísimas gracias, muy amable. Es una persona muy, muy linda para hablar, para conversar. Gracias. Y éxitos en todo lo que te propongan también. Señor, muchas gracias.